Las experiencias compartidas en este programa son totalmente reales, narradas por quienes las vivieron en carne propia. Las opiniones, testimonios y declaraciones expresadas en cada episodio son responsabilidad exclusiva de nuestros invitados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Punto y Coma Podcast. En esta ocasión nos acompaña Eduardo, quien es un medium y hace constelaciones familiares. Si el caso de Paco te pareció interesante, quédate, que en esta ocasión daremos seguimiento a través de Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí y que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Aquí estamos para servirte. Eduardo, constelaciones familiares. Cuéntanos qué vienen siendo las constelaciones familiares para quien no conozca el tema. Las constelaciones familiares, así a grandes rasgos, es la terapia emocional por medio del cual una persona, en este caso denominado constelador, es capaz de ver, sentir, explicar y proyectar la vida de una persona sin que esta persona te la cuente, para ir más allá de los argumentos o mecanismos de defensa de las historias o incluso de la comprensión de quien te lo está diciendo y mostrar la realidad de lo que ha vivido. Entonces, en la terapia, yo como constelador, simplemente con el nombre de una persona, veo, siento y proyecto su vida en 3 segundos y le explico cuáles son sus miedos, apegos, defensas, argumentos, puntos de vista y todos aquellos ciclos que tiene que cerrar. ¿Para qué? Para que comprenda, sane emocional y espiritualmente y se empodere. Eso es básicamente. Ok. Lo que viene siendo, pues, medium, es un don con el que se nace, se estudia, o platícame por qué se hace alguien medium o por qué le dicen a alguien como medium. Yo creo que el medium tiene que ser un don que puede estar latente o activo en una persona. Yo creo que la responsabilidad del medium ahorita en estos tiempos modernos es fortalecer el estudio a través de práctica y también de diferentes teorías filosóficas, científicas, esotéricas, paranormales también, obviamente, culturales, religiosas, de fe. Entonces yo creo que se nace con el don, pero el don puede estar latente. Hay personas que a veces lo creen, por ejemplo, que están soñando y son experiencias de mediunicidad. Hay personas que dicen ser medium y que pueden ver cosas cuando en realidad no es así. Por eso yo le digo a la gente que es un medio forjado a través del estudio y la práctica, puesto al servicio de los demás. El ser medium se convierte en un don cuando en realidad lo pones al servicio de las personas. Yo lo hago profesionalmente porque me dedico a esto desde hace ya casi 15 años, pero en muchos sentidos suele ser una experiencia muy espiritual, porque puedes percibir, ver, sentir o ser una persona ausente, presente, pero que te lo está proyectando, viva o muerta. Entonces es importante la parte de reconocerlo como un don, como capacidad extraordinaria de percepción, intuición, pero también la parte de su formación para poderlo explicar. ¿Cómo se puede dar cuenta alguien que puede tener ese don? Ok, para mí es muy fácil. Cuando una persona puede presentar de repente a lo que le llaman déjà vus, que es la repetición consciente de actos que son que no has vivido físicamente, pero que cuando te llega el momento los puedes reconocer. Eso puede ser una capacidad de la persona para adelantarse al futuro, algo que le llaman también precognición. Hay también personas que incluso dormidas hablan con personas presentes, ausentes, vivas o muertas, y que se dan cuenta después que el sueño tiene un significado real. Y hay personas, por ejemplo, que de repente se encuentran con una plática con alguien y están contando, por ejemplo, algún tipo de enfermedad de alguien conocido tuyo y la persona empieza a manifestar los síntomas que le estás contando. Antes se creía que todo eso era por ser hipocondriaco, pero en realidad es la capacidad de sentir a alguien ajeno en ese momento y que se está somatizando a través de la energía en nuestro cuerpo. Entonces, creo que la persona tendría que darse cuenta que la experiencia se vuelve real para él mismo, sin estárselo inventando, porque es muy fácil darte cuenta si quieres engañar a alguien o no, o si es incluso una deducción tuya. Pero si la experiencia es real, repetitiva, o te permite incluso ayudar a alguien más, creo que la gente debe de reconocer que tiene una capacidad y ponerse a estudiar para desarrollarla. Ok, esa era mi siguiente pregunta. Conozco mucha gente, inclusive yo, pues que hemos tenido los famosos déjà vu. Ajá.
y algunas otras que me estás contando. Ajá. ¿Cómo poder desarrollarlo para llegar a que sea un don? Pues como me dices, el don es pues ya ponerlo al servicio de las personas. Primero que nada, despójate de la intención personal de ser, por ejemplo, popular o de ganar dinero en el sentido exagerado o de la fama, y hazlo directamente con la persona que estás teniendo la experiencia previa. O sea, ponte al servicio de otra persona. Porque generalmente todos los déjà vu, la capacidad de precognición o ver un elemento, sentir a alguien, siempre va a ser de una persona ajena a ti. Entonces, si tú tienes esa intención y te das cuenta que no quieres sacar ningún provecho personal, ayuda a la otra persona. Ahí te vas a dar cuenta, en primer lugar, que tu servicio puede cambiarle la vida a alguien más. Si le cambia la vida a alguien más, ponte a estudiar para que te des cuenta, por ejemplo, si la somatización implica que estés avisándole a alguien, por ejemplo, de un dolor de estómago, que alguien de su familia tiene un problema nervioso, si tiene estrés, o si un dolor físico corresponde, por ejemplo, a un estadio de una parte de la historia espiritual de una persona, y hacerlo saber que lo tiene que enfrentar, porque suelen ser llamados de una dimensión que está y converge en este punto, pero que es intangible, pero que viene a señalar que algo tienes que hacer por otro. Si sientes el impulso, dilo. Si la otra persona te das cuenta que no lo va a soportar, no se lo digas y busca dentro de ti qué significa. O sea, yo no a todas las personas les tengo que decir, por ejemplo, en una constelación familiar, si un pariente muerto tiene algún mensaje que no le va a ayudar en nada, yo no tengo por qué decírselo si no lo va a soportar. Entonces, creo que en la práctica te vas a dar cuenta que puedes formar un don y te das cuenta porque cada vez llega mucho más lejos. Y al mismo tiempo, mientras más lejos veas, más exige de ti como persona, ¿eh? O sea, no creas que es nada más, voy a ver el futuro de las personas, o voy a sanar, o los voy a sentir, y simple y sencillamente esto es una misión. Tiene un costo personal que a veces es físico, a veces es económico, a veces es de salud, a veces es de tiempo, a veces es de amor, muy poderoso para las personas que estamos en este medio. Es muy fuerte, se nos exige mucho. Así es. ¿Cómo te diste cuenta que tú tenías pues esa facilidad de crear o desarrollarte como medium? Mira, en realidad yo no lo hubiera sospechado de mí, aunque siempre me han gustado estudiar cosas de metafísica, cosas paranormales, esotéricas, yo no lo hubiera pensado de mí. Hace 15 años descubrí constelaciones familiares como parte de una teoría psicológica. En cuanto yo descubrí constelaciones familiares y leo el primer libro, yo me doy cuenta que hay algo que se despierta de mí. Físicamente tuve una reacción y como sé que no me la estaba inventando, haz de cuenta que a mí me hablaron y me dijeron que yo lo podía hacer. Pero yo no lo iba a hacer obviamente como un instinto cuando no sabía cómo enmarcarlo teóricamente. Así que me puse a estudiar. Pero por ejemplo, previo a que yo llegara ya a constelaciones familiares, fuimos a una meditación, a un cerro aquí en el fraccionamiento Santa Fe. No recuerdo exactamente cómo se llega, pero yo me acuerdo que cuando terminó la meditación nos llevan a la orilla del cerro. La meditación era un poco mecánica, no creo yo que haya sido meramente espiritual o meramente energética. Creo que estuvo un poco sesgada con cierto grado de información, pero nos paramos los participantes y yo veo hacia abajo del cerro y vienen subiendo 3 figuras cadavéricas como si tuvieran una especie de sotana o de monje, con un color muy parecido a muy fluorescente. Cuando yo lo veo, yo me di cuenta que era real. Cuando yo veo que los demás no lo notaban, me doy cuenta que mi experiencia era distinta a la de los demás. Cuando yo sentí eso, dije, si vamos a bajar y estas entidades vienen subiendo, pues vamos a tener un choque. Yo venía con algunas compañeras mujeres. Entonces yo me fui hacia adelante. No los vimos ya, pero sí me doy cuenta, puedo reconocer que la experiencia se volvió tangible porque estoy experimentando algo que incluso yo tardé mucho tiempo en contarlo. Es lo que te digo, o sea, si tienes un don, ponlo al servicio de otro, te vas a dar cuenta que hay algo que se va a despertar algo en ti. A mí me pasó así, y el despertar ya teórico, filosófico, científico, práctico, fue con el libro de constelaciones familiares, donde ya me puse a estudiar. Soy una persona que estudia mucho y me puse a practicar para muchas personas. Se hizo mucho trabajo para muchas personas sin cobrar en una escuela aquí en Culiacán que nos prestaban un auditorio, y a partir de ahí yo me di cuenta que podía emocionalmente. Entonces, ¿existe algún grupo donde uno se pueda acercar y te
Y te van como que desarrollando esa parte. No necesariamente. Yo me refiero que que hacía grupos, pero ya de constelaciones familiares, yo con una compañera como terapeuta. Pero cuando hice el grupo cuando fui con ese grupo de meditación, eran dos amigas que tenían ellas tiempo haciendo meditaciones. Okay. Sé que hay cursos, talleres con el enfoque de Bert Hellinger, que es el único que yo reconozco como válido. Y yo mismo he formado grupos de trabajo o talleres con teoría y práctica para el desarrollo de la intuición y percepción. Ahora, por las condiciones de la ciudad, quiero ver si lo hago virtual, pero los hago en mi consultorio generalmente. Ok. La primera visión que puse en servicio cuando todavía no lo cobraba fue de una persona que emocionalmente había hecho a su hijo a un lado porque había caído en las adicciones. Cuando me dan el nombre, le pido el nombre a la señora que era madre de ese muchacho, ella voltea al lado derecho de forma arrogante y sin querer ver al hijo. Y le dije, ¿por qué lo estás excluyendo? Le dije yo. Y ella me contó que era por la adicción. Me paso, haz de cuenta, dejo un círculo en el campo de la señora, pongo una línea con el pie, me paso al lado del hijo y el hijo estaba volteando a ver a la mamá suplicándole por su amor. Y toda adicción es una necesidad compulsiva que tratamos de llenar de forma muy dramática. Entonces, al que hace adicción, el que tiene una adicción en realidad le falta amor, pero el muchacho lo estaba haciendo por un tercero. Tenía él la pena, volteaba al piso y lloraba mucho por otro hombre. Entonces le pregunté, ¿qué pasó? A la señora y me dijo, tengo un hermano que falleció por una enfermedad de transmisión sexual, que hace 15 años todavía era medio tabú, ahora hay muchísima enfermedad y dejó de ser tabú, no sé por qué. Y el muchacho en su adicción estaba representando al hermano de la mamá, o sea, a su tío, excluido por vergüenza. La adicción del muchacho era la forma de traer a la conciencia, a la familia, al tío, por amor. Y fue bien dramático. Pero eso es de la parte donde yo todavía me refiero no profesional en el hecho de que no lo cobraba, porque nos prestaban un lugar público, es una universidad aquí en Culiacán, y no cobraba, obviamente, era puro servicio para grupos entre 15 y 20 personas durante unos 6 meses. Yo creo que me lo aventé así, muy fuerte. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy dura. Ya después iba mucho a domicilios, ahora ya tengo mi consultorio, pero también vivía muchas experiencias en domicilios. Ok. ¿Crees tú entonces consideras que los traumas emocionales pueden ser hereditarios? Sí, claro, un trauma, por ejemplo, la incapacidad de una mujer para tener hijos puede deberse a una contractura en el útero, pero no porque sea un trastorno ginecológico somatizado por algún tipo de deformidad anatómica o funcional, sino puede ser, por ejemplo, un aborto no reconocido de la propia mamá o la pérdida de un bebé en el vientre de alguna tía, que ese bebé tuvo que cumplir algún tipo de misión y fue sacrificado de alguna u otra manera por miedo, por vergüenza, por tabú, que no hayan querido que se supiera y que la siguiente generación lo va a tener que hacer presente a través de una enfermedad. Porque muchas de las enfermedades en realidad tienen un trastorno emocional, sí se puede demostrar. Si no se puede demostrar, obviamente será nada más producto de la ciencia médica. ¿Me explico? Pero sí se heredan muchísimos traumas emocionales y se heredan también a veces algo que no consideramos un trauma, aunque es traumático. Se heredan, por ejemplo, episodios o ciclos no cerrados en la conciencia de una generación anterior, incluso una generación que ya no conocimos, que tiende a quererse representar. Ejemplo, yo tengo a una paciente de Estados Unidos que estaba tratando a través de audios, me da el nombre de la hija y a la hija le veo un lunar o una mancha en el pecho. Cuando yo le pregunto si su hija tenía alguna particularidad en su piel, me dijo que sí. Me dijo, ¿cómo puedes saber? Y como la tenía del lado derecho, yo le pregunté, ¿perdiste tú algún hermano muy joven o niño? Sí, me dijo. Sí, me contó una tragedia donde ella había perdido de niña a su hermano jugando ellos dos. La parte de la tragedia del hermanito de ella se le transmutó a la hija y lo llevaba como una marca en el corazón, como un dolor no cerrado. Entonces se heredan a través de la energía, a través de la conciencia, inconsciencia, a través de historias o patrones.
Así como se heredan las características físicas de alguien, ¿no? Sí. Se heredan exactamente, aunque a veces no siempre las reconocemos. Así es. ¿Cuál es el trauma más común que se herede? El trauma más común actualmente, hace 15 años era diferente. El trauma más común que se está heredando ahorita es producto, por ejemplo, de las relaciones emocionales que terminan muy pronto, parejas que sin conocerse dan un paso apresurado para estar juntas y a veces hay consecuencias como embarazos o abortos. A veces ya se asumen vivir juntos sin conocerse, y esas generaciones, por ejemplo, que se están rompiendo muy rápido las relaciones, donde hay hijos abandonados, se está representando a través de traumas que tienen que ver con miedos, con mecanismos de defensa muy marcados, con adicciones, con trastornos de déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad, porque los niños son ahora huérfanos emocionales, aunque tengan padre y madre, pero por la separación y distancia. Y eso se está volviendo mucho más común. Hay más autismo, hay más trastornos de la conducta, hay más alergias, que también a veces se representa así como una reacción al reproche o rechazo a la dinastía generacional o filial. Por ejemplo, el hijo que no quiere conocer al papá porque el papá no lo amó puede volverse alérgico, o enfermedades autoinmunes, que el cuerpo se está destruyendo a sí mismo simplemente porque hay un conflicto heredado, lo tengan consciente o no, así es. Eso se está cobrando ahora mucho auge y muy rápido. Actualmente las familias, me considero una de ellas, las familias jóvenes, pues nos distanciamos un poco a los hijos, pues por los trabajos, las distancias, como dices, los tiempos. ¿En qué puede afectar en las próximas generaciones de nuestros hijos? Ok, puede afectar, por ejemplo, pero ahí voy a distinguir algo. Yo puedo estar 24 horas del día fuera de mi casa, pero si estoy en el corazón de mis hijos, aunque obviamente extrañen la convivencia, no les voy a faltar. Si estamos hablando de que la persona, aparte del trabajo, llega bien cansado y ya no quiere, obviamente, o no tiene oportunidad de jugar con los niños, o quiere estar con la esposa, o tiene que ir a arreglar el techo porque va a llover y se va a trasminar, etcétera, etcétera, entonces el niño va a sentir una distancia de su padre. ¿Cómo te puede afectar? Son hijos que de repente, por ejemplo, no quieren madurar. Son adultos que no quieren emocionalmente madurar porque siguen necesitando la parte afectiva del padre o la madre que no tuvieron por la ausencia laboral o por la distancia física. Hay hijos que van a, por ejemplo, a proyectarle unas ansiedades. Hay, por ejemplo, niños ahora con edades cada vez más grandes que mojan la cama producto de la ansiedad de no tener a sus padres. La ansiedad es por la falta del control o la falta de la sensación de tener a papá y mamá juntos o al mismo tiempo, porque es una necesidad natural del ser humano. Entonces, ¿cómo les afectamos? Les afectamos cada vez que ellos, en lugar de ganar una capacidad, una fortaleza o incluso la libertad para de forma autodeterminada conquistar o vivir algo, pues no lo tienen. Entonces, por ejemplo, padre que representa la fuerza, padre ausente, pues son hijos varones que no tienen la capacidad de tener un carácter para enfrentar algo. O hijas sin mamá, son hijas que van a tener emocionalmente mucho miedo al amor. Y cuando venga una persona que emocionalmente las quiere amar mucho, ellas sin querer van a poner mecanismo de defensa, o van a poner distancia, o no lo van a poder creer, y obviamente les afecta en sus relaciones. Por eso se están acortando los ciclos emocionales, donde las relaciones se están perdiendo cada vez más rápido, con consecuencias cada vez más graves. ¿Qué traumas consideras tú que ahorita están aumentando en la sociedad? Los traumas o los efectos traumáticos, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, trastornos de la conducta, trastornos del sueño, también hay gente que se está ya viendo afectada con eso, personas también que están ahora desarrollando en su incapacidad, por ejemplo, de desarrollar una valentía para conquistar un amor, personas que creen que no se pueden, por ejemplo, enamorar, pero necesitan estar con alguien. Entonces también se vuelve como una especie de efecto los poliamorosos que no terminan por amar a nadie, aunque creen que aman a muchos, las personas que no pueden mantener una relación emocional con nadie y que ahora el internet les permite tener un mundo de fantasía o virtual. Entonces, los que más están repitiendo son los que impiden la socialización o la humanización directa.
o la relación emocional entre personas de forma tangible. Todos esos se están presentando ya y de forma cada vez más bizarra. Metiéndonos ya en casos que te hayan tocado, hay algunos, sé que eres muy fuerte, ¿no? Y que pues difícilmente uno te va a impactar o difícilmente uno te va a marcar, pero a lo mejor en sus inicios no tenías esa fortaleza. ¿En algún momento algo te rompió, algo te impactó de los casos que has tratado? Mira, físicamente me tocó trabajar en un punto, en una ocasión, para un muchacho que había perdido a su esposa. Yo no sabía cómo la había perdido. Él me había comentado que la había perdido. Cuando me da el nombre de la esposa, porque la esposa salía como si estuviera presente en la casa, se seguía manifestando, yo agarro, haz de cuenta, por decirlo de alguna manera, no era un objeto tangible, pero es como si agarrara yo un tubo y me quedo totalmente contracturado. Y en mis ojos, por dentro de mí, yo veía chispas. Y eso me dolió, físicamente me dolió mucho. Y el muchacho se puso a llorar, estaba gritando, se quería salir. No se pueden salir del consultorio porque siempre le cierro sin que se den cuenta con un seguro. Pero le dije yo, muchacho, ¿por qué te vas? ¿Por qué de esa manera? Si a la que le duele es ella. ¿Cómo murió? Electrocutada, me dijo. Ese físicamente me dolió mucho. Me ha dolido también físicamente mucho a una persona que por un accidente laboral perdió parte de su cuerpo. Por ejemplo, esa persona en las vías del tren se quedó atrapada y pasó un accidente. El tren chocó contra el carro donde lo traían y él perdió ambas piernas. La hija de él, sin saber por qué, obviamente a los años, empezó a retener líquido. Tenía las piernas como el triple de gordas, por decirlo de alguna manera, de lo que normalmente eran. Y decían que era pura retención de líquido. Y en realidad eran las piernas de su papá. Pero yo, primero, no sentir mis propias piernas, a pesar de que estaba físicamente parado, me dolió porque me dio un miedo a caerme. Y no porque obviamente la distancia estuviera muy, muy, muy grande, ¿verdad? Soy muy chaparro. Pero me dio una sensación de no poder sostenerme. Y eso, como dices tú, soy fuerte, es cierto, soy fuerte, pero me dio una sensación de temor personal. Y obviamente cosas cuando traen cosas de brujería, de algunas prácticas esotéricas que no voy a dar nombre. Por ejemplo, voy a contar algo sin decir la práctica, pero quien lo conoce y lo hace sabe de qué estoy hablando. Una vez me dieron el nombre de una persona que era supuestamente muy fuerte y muy poderosa y que estaba decayendo mucho en su ánimo. Haz de cuenta que cuando yo veo a la persona, pues, no estaba físicamente presente, ¿no? La estaba trabajando la esposa. Yo veo como si sacaras de cuenta un coco, unas ramas, pegado como si fuera una especie de simio, pero muy pequeñito, pegado aquí, al oído. Ese era un trabajo esotérico, con una práctica muy poderosa que le armaron a través de elementos naturales, donde consagran la vida de un animal para darle energía a eso y darle una entidad. Cuando yo le veía el simio, por decirlo de alguna manera, y lo que el simio le hacía a la persona, a mí me dolió por la persona. Porque es injusto que una persona muy fuerte o muy exitosa o a lo mejor muy amorosa y demás, por una envidia, le hagan un trabajo simplemente porque lo quieran ver caer. Entonces, eso me duele, darme cuenta a veces de la miseria humana y con cosas que las personas no se pueden defender. Cuando alguien no se puede defender, me llega a doler. No tengo empatía por la persona, pero sí me llega a doler, sí. ¿Cuál es la persona más joven que has tratado? La persona más joven que he tratado son criaturas, porque no se denominan ni como niño o niña, en el vientre de las madres, que pueden tener una hora de la fecundación entre el esperma y el óvulo, una hora, porque desde que se conectan hay un espíritu ahí, hay un aliento divino que está forjando un ser y hay un alma y es individual. Y yo creo que en tiempos, esos criaturas que no nacen y que quedan en el vientre de la madre, incluso vueltos como células externas y que a veces se siguen representando ahí. La gente a veces, o muchas mujeres no saben, pero es bien curioso.
Cuando tengo el caso de pérdidas así, que no lo tienen consciente, yo les digo, ¿no recuerdas si hace 4 años, o 8, o 12 años, tuviste un flujo que fuera diferente? Y eso siempre lo notan. Siempre que es así lo notan. Y cuando me lo dicen y yo veo luz en el vientre de la mujer, sé que entonces hubo una pérdida y estoy trabajando para ese bebé. Porque lo siguiente que hago, como la mujer ocupa tener esa parte de su complemento para sentirse madre o para cumplir, incluso aunque el aborto haya sido intencional, pero para cumplir parte de su misión, el reconocerlo conscientemente y con amor hace que esa criatura que se perdió, que es de las más jóvenes que he trabajado, llegue al cielo y que Dios en su infinita misericordia diga, a esta criatura todavía le falta el amor de su mamá, el amor la mujer no lo tiene consciente, pero la criatura sí sabía que existía, entonces Dios convierte el hombro de la mujer en pedacitos de cielo y por un tiempo se los manda de nuevo. Y he trabajado para personas obviamente muy grandes, muy mayores de edad. Suelo no recibir personas tan mayores, pero si la persona me aguanta la terapia, te estoy hablando de personas de 84 años o un poquito más, sí las recibo. Pero la más joven puede tener una hora en el vientre y si se manifiesta, trabajo para la persona. Cuando hay una pérdida, un aborto, y continúa otro embarazo, ¿hay afectaciones en ese ser, en ese niño o niña? Hay afectaciones si el primer bebé venía a cumplir algo. Hay afectaciones si lo escondieron de forma intencional. En ocasiones no ocupan contarle a los hijos que hubo la pérdida de un hermano. Yo les digo, si lo tienes que contar, les dices, ¿qué creen? Hace mucho tiempo tuvieron un hermanito, vino muy poquito, vivió aquí en mi corazón y ya se fue del cielo y siempre los va a acompañar. Porque no todo les debes de explicar a los niños porque luego pueden tener a lo mejor alguna duda o suponer que algo les está sucediendo por un hermano perdido o a lo mejor incluso despertarles una depresión porque físicamente no lo van a ver ahí. Pero por ejemplo tengo el caso de una familia de mucho dinero que cuando fui a trabajar para ese domicilio tenían un comedor muy grande, muy grande, ¿no? No sé cuántas personas vivían en esta casa, pero el comedor estaba exageradamente grande. Y yo le dije, ¿aquí se sienta tu hija? Sí, me dijo la señora. ¿Por qué esta silla siempre queda vacía? No sabemos, dice ella, creemos que es porque a lo mejor puede ver la tele que está hacia el lado de la cocina, pero no era verdad, las puertas impedían que viera la tele. La niña le estaba guardando el lugar al hermano que los padres nunca le hicieron saber. Entonces, ¿cómo le afecta? Porque la niña va a saber que en su corazón falta algo. Y si es, por ejemplo, algo urgente, va a generar una ansiedad, una frustración, una desesperación, un problema de dolor emocional que luego se somatiza en los pulmones y se vuelve grave a lo largo. Pero se vuelve realmente grave cuando tienden a sustituir. Es que iban a ser, ejemplo, Jimena, la perdimos en el vientre, nos embarazamos rápido, ahora tú vas a ser Jimena porque estás representando a una hermanita en el cielo o muerta. Y no, le faltaron el respeto al lugar o al rol o a la jerarquía de esa criatura y una lo tiene que pagar. Yo, por ejemplo, mi hermano, yo soy el más chico, mi anterior hermano, cuando iba a nacer, se iba a fallecer. Mi mamá le prometió al Señor San José, Padre putativo de Jesucristo en la tierra, que si se lo salvaba, le iba a poner José. Y cuando nació mi papá se lo impidió. Yo después estaba pagando el nombre de mi hermano. Yo me llamo José Eduardo. Entonces, la carga del nombre, simplemente del nombre que tenía que cumplir él, a mí me ha tocado. Y a mí, la verdad, me tocan muchas misiones muy fuertes, ya sean de trabajo o no, o personales, porque creo que de alguna manera fui como el cheque al portador, ¿me explico? Entonces, sí tiene un impacto muy grave. Ahorita que me comentas esto, un día escuché de una persona, o sea, no que está en el medio ni nada, que me dijo, es que yo no le quiero poner mi nombre a mi hijo porque no quiero que cargue con mi peso. Realmente puede cargar, o sea, por ejemplo, mi papá se llama Ramón, yo Ramón, y pues mi hijo Ramón. O sea, ¿qué le estamos heredando a ellos con el nombre, pues? Sí, claro, pero tendrías que ver, por ejemplo, cuál es la intención. Ejemplo, mi papá Ramón, qué orgullo, independientemente de la vida como padre o como hombre. Si, por ejemplo, te gusta y a ti te lo pusieron porque tu papá quería que su hijo llevara su nombre, es un acto de orgullo y de fortaleza.
Y si tú se lo pones a tu hijo, estás remembrando la parte filial de la fuerza emocional masculina y está bien. Pero voy de nuevo. Si tú le pones un nombre que viene con una carga de destino muy grave o de alguien excluido, entonces emocionalmente tiende a llevar una carga porque esperan inconscientemente que cubra la parte del amor que por la pérdida del dolor les causó generaciones atrás. Entonces, depende de muchas cosas. Lo que sí que, por ejemplo, ahora, los nombres de moda, o ridículos, o patéticos, o que no tienen un arraigo en la conciencia de una familia, esos nombres que son extraños en particular, o que son una derivación de la conjugación de dos nombres o más, o una marca de ropa al revés, conozco gente que le pone cosas así a los hijos, de repente les quita la parte de la raíz y la herencia genealógica con su propia familia, y son seres que aunque se llamen, tengan un nombre de moda o muy rimbombante, no tienen un peso en la conciencia familiar. Así que un nombre o te ancla en lo negativo, o te impulsa en lo positivo, o te deja totalmente aislado de una generación que por cambiarte el nombre te desvincularon. Es bien peligroso. Ok. Siendo, tiene que conocer uno el porqué. Ok, está interesante esa parte. ¿Qué te iba a preguntar? En los casos que has tratado, ¿has sabido secretos ocultos familiares? Siempre hay un secreto. Siempre, pero ahí te lo manejo de la siguiente manera, mira. Sé que hay un secreto cuando de forma sistémica se está representando una enfermedad, una carencia emocional o consecuencias graves. Por ejemplo, las hijas que siempre tienen abortos o las hijas que se quedan solas y nunca se casan. Cuando tú ves el contexto familiar, por ejemplo, siempre le suelo pedir a mi paciente el nombre de su mamá para ver el vínculo, los reproches o el amor perdido. Cuando me voy al lado de la mamá, por ejemplo, yo puedo ver que la mamá, pues sí, tuvo a su esposo, el papá de la muchacha, y lo quiso mucho o lo quiere mucho, pero en realidad, por ejemplo, tuvo un amor secreto o un amante. Y si la mamá tuvo un amante, fíjate, si la mamá tuvo un amante y no lo dijo, y ella se queda con esa ilusión o con esa fantasía de llevarlo en sus recuerdos, o a lo mejor cuando están juntos está pensando en el otro, a la hija le va a arruinar la posibilidad con el amor real. Entonces ese secreto, en ocasiones se lo tengo que decir. A lo mejor no se lo digo directamente a la hija, pero suelo decirle, oye, ¿le puedes decir a tu mamá que si me manda mensaje, que le voy a regalar una descripción audio gratis? Y no es terapia, son 20 minutos o 15 minutos de descripción. Y a la señora la agarro y le digo. Lo curioso es que cuando voy a hacer algo así, las personas ya saben que algo les salió. Aunque no me conozcan. Ay, no, tengo miedo. Le digo, no va a tener miedo. Dile que lo voy a regalar. O sea, incluso por eso te digo que es una misión el don, porque no lo estoy cobrando, porque yo ocupo que el secreto salga a la luz. Y cuando un secreto sale a la luz, pierde su poder. O sea, pierde el poder de seguirnos afectando. Pero salen muchos secretos. Te cuento uno rápido, en un caso. La hija creía que ella no lograba los novios porque su papá era muy duro. No, hombre, tu papá, fulano de tal. Y yo me pongo como de puntitas y puse el pie izquierdo hacia adelante pegando con la punta del pie derecho hacia atrás, pero me pongo de puntitas. Cuando un hombre, o una mujer también, pero estoy hablando de un hombre, me pone así los campos, hay homosexualidad. Pero cuando se pone de puntitas, hay zapatillas aparte. Entonces a la hija no era atractiva, no porque el papá fuera muy duro, porque el papá en realidad no tenía la fuerza emocional masculina. Entonces la hija representaba solamente el campo del amor, y como ahorita se está perdiendo la capacidad de un hombre de conquistar a una mujer, pues era mucha responsabilidad amarla, porque su papá sin quererlo le ocultaba a través de un secreto su propia identidad sexual. Entonces son secretos que sí salen, pues. Sí. Y luego lo descubres porque le preguntas, oye, le digo, ¿y nunca te ha tocado que en una fiesta en la casa, o que ya ves que en las bodas dan pelucas y dan lentes o dan collares, a tu papá se lo ponga? No, hombre, las guarda. Entonces, sí pasa. O sea, sí hay manera de demostrar con algo bien sutil que el secreto se sigue manifestando. Porque las personas tienden a hablar entre líneas, ¿no? O sea, hay personas que no quieren decir algo y lo hacen a través de una crítica a un tercero. Ay, no, qué mala esta mujer, se lleva con muchos hombres, pero lo está deseando y lo está proyectando a través de la crítica para no sufrir de forma ella consciente
un juicio de valor. Entonces les es más fácil criticar a alguien. Y siguen siendo secretos de anhelos o de necesidades, incluso perversas, que tienen que salir. Entonces sí salen muchos más de lo que uno quisiera o creyera. Porque yo creo que, por ejemplo, de 10 pacientes, a 8 les sale un secreto importante. Si es un secreto importante que tengan que trabajar y le sirve a mi paciente enfrentarlo de esa manera, a 5 sí se los digo, a otros 3 no. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Se los dices a las personas? Porque también pasa el lado B, ¿no? También hay personas que dicen, oiga, ¿qué crees? Que mi papá era asaltante y por eso yo no tengo riqueza. Y si me lo dice y lo trae como un secreto, pero cree que eso justifica una ausencia de un éxito y veo que no tiene nada que ver, también se lo digo, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, pacientes que me dicen, se van y se echan las cartas y dicen, Eduardo, es que me salió que mi esposo me está engañando. Y a lo mejor no es verdad, pero toda su conducta mental va a pasar a la sospecha, a la acusación y a la agresión a la mujer porque se siente que le dijeron que lo estaban engañando. Y lo que no era cierto lo convierte en un secreto para ella misma y ve al marido siempre enojada, ¿no? Y ya lo empieza a tratar mal, sin darse cuenta ahora su conducta está haciendo que la persona, el compita, busque una mujer para sentirse bien, pues. O sea, sí, en realidad no está provocando. Pero si a mí me dicen, Eduardo, ¿qué crees? Yo nunca digo que me digan con qué constelador, psicólogos, psiquiatra, doctor, chamán o brujo fueron. Yo nunca digo que me digan porque no se trata de hablar mal del trabajo de alguien más. Pero si yo le puedo mostrar lo contrario, entonces yo me doy cuenta que yo debo defender mi teoría y mi práctica. Entonces los secretos se deben de tratar dependiendo del efecto consciente, porque hay gente que no soporta las cosas. Ahorita que estábamos hablando de los nombres, tú puedes darle el nombre a alguien. O sea, tú puedes generar un nombre para un ser. ¿Cómo? ¿A través de la constelación? No. Okay. No, yo prefiero a veces, por ejemplo, si no sabemos cómo se llamaba la tía bisabuela de una persona que tiene un impacto en la salud o en la fertilidad de una nueva generación, yo no le puedo poner nombre porque mi paciente tampoco lo sabe. Solemos conocer básicamente 2 generaciones anteriores, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. A menos que haya un personaje famoso, a veces conocemos. Pero si no lo tienen consciente, yo no puedo darle un nombre a una persona porque a lo mejor digo Lucio y a lo mejor es Lucía y yo voy a meterme entonces por un nombre diferente, un campo diferente. Yo no puedo hacerle correr ese riesgo a mi paciente. Yo no me puedo equivocar. Yo como constelador no me puedo equivocar. ¿Me explico? Sí. Entonces, habrá quien sí lo hace, hay quien pone monitos en una constelación y eso no es verdad, hay quien sigue un argumento, hay ahora quienes hacen algún tipo de desbloqueo psicoemocional y tratan de dar nombres o decirle que tuvieron vidas pasadas sin que te lo puedan demostrar, y eso en realidad queda nada más en el campo de la fantasía. Si te lo pueden demostrar, se vale, pero yo dar un nombre no. Okay. No. ¿Ha habido negación en algún momento de alguna persona que diga, no, eso no es cierto, no es cierto? Sí, claro, sí ha habido negaciones. Y te voy a decir, lo curioso es que ahora que tengo más experiencia se empiezan a presentar un poquito más porque la gente en realidad es un poco más inmadura. Pero cuando una persona te dice, no es cierto, Eduardo, es que no puede ser que yo por culpa, no puede ser que yo le tenga un coraje a mi mamá porque de niña me mandó a que me cuidara a mi tía porque ella se iba a ir a operar. No puede ser. Y le pongo a la mamá y me pongo en la edad de ella, de niño, y sale el reproche y llora, yo volteo a ver a mi paciente y ya está llorando. Entonces le digo yo, me estabas diciendo que no, me dices que no, pero lo estás llorando. Entonces, ¿cómo me lo puedes negar? O sea, ¿cómo te vas a inventar tú? De mí puedes creer que estoy actuando, te lo concedo en tu mecanismo de defensa y en tu negación. Pero si tú mismo estás llorando, ¿me explico? Además que después de esa experiencia están recobrando aquello que en el pasado no tuvieron, porque constelaciones familiares a través de la práctica del medium o del espírita te demuestra que el hubiera si existe. El tiempo perdido no se recupera, pero muchas veces son emociones de niño las que están generalmente gobernándonos. Entonces, me podrán decir que no. Hay una paciente que quiero mucho, tardó como 2 años en pagarme la consulta nada más para decirme, Eduardo, tenía razón. No lo quería yo admitir, pero tenía razón. Y lo ven por los efectos, pues. O sea que no te pagaba porque no aceptaba. No, pagó la segunda cita nada más para darme las gracias. Okay. O sea, no duró su cita más de 4 minutos para decirme, Eduardo, ¿sabes qué? Tenía razón, pero me dio tanto miedo tenerme que dar cuenta que había un conflicto con mi mamá o un secreto tan grave en la familia que preferí por miedo decirte a ti que no era verdad
pero yo sabía que sí me había pasado eso, o sí había hecho yo tal cosa, porque no siempre negamos lo que nos pasa, sino también negamos lo que hacemos, pues. Sí. ¿Estás de acuerdo tú con las terapias psicológicas y el medicamento psiquiátrico? Totalmente. Toda terapia psicológica, si el psicólogo o psicóloga es bueno, perfecto, porque son personas que van a prestar desde su punto de vista profesional una práctica donde alguien que ocupe ese tipo de labor necesitan, y ellos están ahí para eso. Y hay psicólogos muy buenos, ¿no? Los psiquiatras todavía más, porque en el rango del psiquiatra es un campo de la medicina. Entonces ellos son expertos junto con los internistas en el funcionamiento del cerebro. Solamente que aparte el psiquiatra incluso a veces acompaña ya con algún tipo de técnica de terapia emocional y demás. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Yo mismo recomiendo a algunas personas ir con el homeópata para que te den algún elemento que te pueda tranquilizar. Si emocionalmente no puedes superar una crisis, suelo no remitir yo a psicólogos, pero si va una persona no tiene nada que ver, ni me choca ni me frena lo que yo hago. Y sí suelo recomendar personas con psiquiatras aquí en Culiacán. O sea, cuando yo me doy cuenta que el campo de lo que tiene la persona no es del campo de la emoción, del espíritu o de la sanación espiritual, yo le pido que vayan con un médico. O soportar una crisis, porque de repente una persona no puede mentalmente o por la edad soportar una crisis que está pasando, y el proceso terapéutico, por más perfecto que sea, no va a incidir en su beneficio porque tiene una carencia de algún químico y demás, o un cambio hormonal. A veces también las mando con ginecólogo a las mujeres. Sí, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo. Y son campos que uno, de hecho, respeta, puede conocer a lo mejor, obviamente no profundamente, ¿verdad? Pero si un paciente mío ocupa un psiquiatra, yo le pido que vaya. Si no va, no lo sigo dando terapia porque la terapia no va a tener efecto. Ok, te pregunto por lo siguiente. El caso Paco. Tenemos un caso que se nos hizo ahí viral en redes. Así es. Que era de una niña que la diagnosticaron con esquizofrenia porque ella tenía una alucinación, así lo llamó su psicólogo. Que pues es un amigo imaginario, ¿no? Coloquialmente, como le decimos. Y ella decía que tenía un amigo, pues, que se llamaba Paco y siempre estaba con ella. Y por eso fue diagnosticada con esquizofrenia. Tú puedes detectar si realmente es una alucinación o si existe Paco. Sí, mira, en esos casos, ¿no? Generalizando, porque obviamente es una teoría, aunque he trabajado para algunas personas con esquizofrenia. La teoría a mí me dice que un esquizofrénico es una persona, incluso médicamente dice que tiene alucinaciones visuales o auditivas, y se siente en un contexto donde a lo mejor es perseguido, donde oye voces que piden que haga algo, incluso dramático, alguna maldad y demás. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy en el campo de una persona y me dan el nombre, y yo oigo en la persona una voz inocente que fue víctima de algo, y un victimario, porque la esquizofrenia siempre viene en su génesis con una atrocidad de la misma familia, yo puedo ver obviamente que la persona, la experiencia que tiene es real, y son tres conciencias en una misma cabeza. Entonces la persona va a escuchar, es un ejemplo, mátalo, mátalo, y a lo mejor para el psiquiatra o psicólogo en su momento va a creer que es una alteración de la percepción de la realidad de la persona, o a lo mejor incluso por algún tipo de efecto de sustancias y demás. Pero si a mí me toca y yo escucho sin haber vivido la vida de la persona, yo sé que la experiencia es real. ¿Y cómo abordo eso? Yo hago que la víctima y el victimario emocionalmente se junten para que cierren el ciclo con amor. Ningún ciclo de ninguna etapa de la vida se cierra si no se cierra con amor. Ahora, ¿qué implica el amor? ¿Que se perdonen? No va a implicar que se perdonen. Pero, por ejemplo, cuando ya está en la esquizofrenia, tiene que tener al menos una generación esas voces perdidas ahí, repitiéndose el capítulo de por ejemplo, de un incidente bien grave, un asesinato en la cabeza de alguien. Entonces, ¿cómo los pongo? Para que se puedan ver con respeto y que puedan cada uno irse a la posición que le toca. Y la víctima a lo mejor la transmuto para que se vaya al cielo, y a lo mejor el victimario sí lo transmuto para que se quede. Que la persona, que el paciente
se pueda curar o no, porque suelen venir esquizofrénicos ya con mucho tiempo de tratamiento médico, psiquiátrico o con mucho tiempo sufriendo, a veces ya incluso no se van a recuperar como de una forma muy equilibrada, pero el acto ya no se vuelve a repetir en alguien más. Entonces está salvando generaciones. ¿Qué se sacrifica él? Sí. ¿Que fue tomado para que se sacrifique? Sí. ¿Es injusto? No. Porque la persona que se sacrifica en el caso de la esquizofrenia es el más bueno de toda la familia. Pasada, presente y futura. ¿Me explico? Y no es que tampoco sea una víctima, un sacrificio personal. No. Es una elección de la cadena nada más para que ese evento anterior se pueda poner en paz. Pero sí es obviamente algo que se da. Y obviamente hay casos, por ejemplo, de personalidades múltiples, alter egos, alucinaciones que tiene la gente, creencias, deducciones o experiencias que a veces son del campo espiritual. ¿Me explico? Como yo mismo, la vez que vi los 3 seres descarnados vestidos de monjes, si yo hubiera dicho, caray, ¿por qué vi esto? Voy y se lo cuento a un terapeuta o a un psiquiatra. Y a lo mejor, por el mero hecho de la experiencia, me van a juzgar. A lo mejor van a decir, te voy a dar tratamiento para las alucinaciones, un ejemplo, si no estás realmente enfermo, ¿no? Entonces, para mí la experiencia se tiene que reproducir, porque si es real, se tiene que cerrar. ¿Cuál sería el riesgo, por ejemplo, de no cerrar bien? Si el psicólogo, terapeuta, sanador, constelador, chamán, brujo, lo que sea, hizo algo sin considerar todo el origen o todo el contexto, y a lo mejor él se queda con la voz del que paciente esquizofrénico está escuchando. ¿Me explico? ¿Y quién puede ser esa voz? Alguien de la familia que vivió un evento trágico. Y en algún momento puede considerarse que no sea, o sea, que sea brujería. Sí, porque también la esquizofrenia, si es una alucinación, vamos suponiendo que en tu familia en generaciones pasadas no pasó nada, pero como la persona que te digo bien fuerte, que le pusieron como un simio para que todo el día le hablara, le estuviera pegando en la cabeza y la persona ya había enflacado, no podía comer, no dormía por dolores de cabeza y no salen las tomografías y no salen estudios y le habían quitado la cafeína, Coca-Cola, chocolate, todo lo que le pudiera exacerbar un estado de ánimo. Y si sigue saliendo la cosa esa, entonces tienes que intervenir. Tienes que intervenir. La ventaja, por ejemplo, que en constelaciones familiares, como se trabaja con un don de amor a todo, incluso a los seres negativos o de brujería, se les puede cerrar a través de la luz. O sea, a mí me ha tocado, ahora más, ¿verdad? Antes no eran tantos, pero a mí me ha tocado quitar brujerías a personas sin ni siquiera decírselo. Se va la persona, me voy al Oxxo, le compro una veladora de 20 pesos, se la pongo con ramos de bugambilia, con clavo, con aceite de sanación y otras cosas que tengo ahí, con un espejo, y corto el efecto de la brujería que está gobernando de forma inconsciente la voluntad de alguien, o la salud de una persona, o el destino y la vida de una persona. Entonces, si es de brujería, se tiene que demostrar que el origen exista. Pero ahí te va. Si llevan un esquizofrénico enfermo, por ejemplo, mental, que no traiga un rollo, o sea, que haya tenido alguna forma de deterioro su cerebro por alguna malformación o accidente, y tiene una alucinación real, y lo llevas con un brujo, te va a decir que brujería. Y el psiquiatra no, porque te va a hacer una tomografía y va a entender que está funcionando mal tu cerebro por una deformidad. ¿Me explico? Sí. Tendrías que comprobar. Ahora, no es tan grande tampoco lo que tienes que comprobar. Está el terapeuta, está el constelador, está el psiquiatra, está el internista. Por un hijo que es esquizofrénico, o por un papá, o por una mamá que está representando esa conducta, o por un amigo, en realidad no son tantas las opciones que tienes que explorar para darte cuenta qué tipo de experiencia está viviendo la persona. Y la ventaja de la constelación familiar es que no se contrapone como medium, o sea, que yo sea medium y pueda sentirte a una persona, sea esquizofrénica o no, no se contrapone con el tratamiento del psiquiatra y no se contrapone con la terapia psicológica convencional, no se contrapone. Sí. Entonces, se deberían de explorar cualquier opción porque hay casos muy reales. O sea, yo tengo el caso de un muchacho que trabajaba en un almacén para una plomería muy famosa aquí en Culiacán, que cuando llegó conmigo al consultorio, yo lo vi y dije yo, este compa me va a pegar. Tenía cara de malo, de enojado, muy gordo, muy ponchado, muy fuerte, pero con una actitud exacerbada de intolerancia, de negatividad. Cuando le pido el nombre, empiezo a hacerme yo solo así, y así, y así, y así. Y volteo, yo solo, y tiraba golpes.
Le dije, ¿te pasa? Todo el tiempo. Todo el tiempo creo que me están pegando en el almacén. Y voy con mis compañeros, imagínate, con la cara de malo, o ya sin poder estar tranquilo por esa sensación, y voy y les pego. Era una hermanita que había perdido él a los 7 años, y que la hermanita de 7 años, aunque ya tenía a lo mejor 10 en el cielo, seguía jugando con su hermano. Y el hermano sabía la experiencia, pero no sabía que era la hermanita que jugaba con la persona. Entonces, imagínate eso, ¿qué pensaban todos? Tenía problemas, los corrían de todos los trabajos, creían que era agresivo. La persona en realidad no era agresiva, era un ser en un cuerpo a lo mejor muy, muy brusco o muy tosco, era un ser hipersensible que tenía en su corazón la capacidad de tener a su hermanita en el cielo y que se seguía manifestando, que nadie se lo hubiera podido explicar en otra cosa. ¿Me explico? Entonces tienes que ver siempre la opción. Obviamente hay personas que se dedican a hacer fraudes, hay personas que tienen derecho a equivocarse, profesionistas también, ¿verdad? Pero no son tantas las opciones para demostrar si tienes razón o no. ¿Tú consideras que de tu parte puedes detectar pues prácticamente desde la primer terapia, vaya, si es un caso real o es un problema médico, exacto? Sí, claro, porque conmigo es generalmente una sola cita o sesión que dura en promedio 1 hora 15, 1 hora y media, a veces más. Y en los primeros 3 segundos que me des el nombre te va a salir prácticamente toda la carga de lo que tienes. Entonces, como la persona no ocupa contarme su vida, ni sus emociones, relaciones, fracasos o éxitos, yo voy a tener en 3 segundos, por ejemplo, la experiencia. Y si la experiencia es, por ejemplo, de un ser ya transmutado, intangible o esotérico de brujería, o que lo invente la persona nomás porque se cree muy especial, en 3 segundos yo lo percibo. Obviamente me toma 15 o 20 minutos explicar todo eso y luego paso a la comprobación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo al paciente frente a un tío que perdió la vida de forma violenta, y frente a ese tío, que es una estructura de unos banquitos que pongo uno arriba de otro, él lo ve y llora y me dice, bueno, ¿por qué estoy llorando? Sé que está conectado con la experiencia real, haya conocido o no al tío. ¿Me explico? Sí. Entonces te sale prácticamente en la primera cita y yo nada más doy una sola sesión con 4 audios, o son valoraciones, una por semana, durante obviamente todo un mes, en donde yo estoy checando cambios y resistencias y después te llevo a las metas terapéuticas. Y que en mi terapia en una sola sesión te salga todo, pues te ahorra muchos años de una terapia a lo mejor convencional, ¿no? Con respeto obviamente absoluto a cualquier otro terapeuta que tenga sus formas de trabajar. Conmigo es la contundencia, la eficacia, la rapidez y la parte donde te puedo comprobar que algo que no me has dicho está manifestándose. Y eso es bien sorprendente. Esa es mi ventaja. Y digo mi ventaja no como profesionalmente, ¿no? Digo como mi ventaja porque yo sé que le estoy tratando a la persona con tanto respeto a lo que está pasando, que incluso si la persona, porque hay quien te quiere inventar cosas, ¿no? Hay gente que viene y te dice, no, es que yo hablo con ángeles y demás, o que yo hago brujería, o que yo leo las cartas, y no es cierto, pero con todo respeto también se lo digo. Así es. ¿Cuál es el caso de éxito que consideres que hayas tenido el más... Mucho. El más difícil a lo mejor que en su momento dijiste, Mira, te lo voy a poner de una forma que es tangible a través de la comprobación. Cuando llega, por ejemplo, una mujer conmigo o una pareja y que no pueden tener hijos. Y que después, a los meses o casi al año, tienen hijos. ¿Me explico? Porque yo a veces les digo, ya vas a poder tener hijos. Me pasó el caso de una muchacha que había estado de pareja como 5 años con un hombre que tenía como 30 hijos, como con muchas mujeres. Pero ella en 5 años jamás se embarazó. Termina la terapia no tenía que ver con relación a la expareja, tenía que ver con un asunto con su propia mamá. Y antes de irse, yo sin conocerla, le dije, te quiero decir un secreto, porque venía acompañada. ¿Qué? Me dijo, ya te puedes embarazar. Y ella volteó y se rió de mí. A los 3 meses me saca cita porque salió embarazada. Entonces me dice, a ver, ahora quiero saber por qué, o sea, quiero saber qué pasó. Entonces los casos de éxito los puedes medir de forma tangible por la parte esa. Pero por ejemplo, de forma espiritual, para trabajos esotéricos, cuando la persona, la valoración, ya no le sale el ente que le estaba saliendo. Y una persona que se sentía deprimida o sin fuerzas, resulta que ya tiene emocionalmente y energéticamente bien su corazón plantado porque espiritualmente la ha sanado.
Entonces, son muchos casos, pero como trabajo para muchas personas, porque generalmente trabajo o veo a la persona una sola vez, pues son muchos casos de éxitos muy contundentes que van en la salud, en el dinero, en la fertilidad, en la relación, por ejemplo, de pareja. Tengo el caso, por ejemplo, de un muchacho que yo conozco, amigo mío, que estaba casado y quería fracasar y traía muchas deudas y todo. Le hago que vaya la esposa, los trabajo juntos. Y yo le dije al muchacho, ya te puedes embarazar. A él le dije, porque la mujer es la que iba a tomar la acción positiva para conquistarlo y hacer que estuvieran nuevamente juntos. Y se rió mucho de mí, pero viendo, ojalá Eduardo y todo. Ahorita ya sale en el Facebook con su hijo como de 3, 4 añitos y sé que es un caso de éxito conmigo. Y sé que me lo debe a mí por lo que yo hice por él. Porque incluso cuando fue, no tenía para pagarme la consulta. Me dijo que me la iba a pagar. Sé que me la debe. O sea, en ese plano me la debe. Fuera de eso, económicamente, no me la debe. Porque él tuvo la capacidad incluso de hacerse más fuerte para conquistar a su esposa, para atreverse a estar íntima y emocionalmente juntos y atreverse a embarazarla. Entonces, los casos de éxito se dan en diferentes niveles. Hay gente que viene a trabajar, por ejemplo, para un ser querido que sigue representándose a pesar de estar en el cielo, o atrapado en la tierra, y que le pongan alas a un ser querido, aunque sea, o la experiencia obviamente la vive la persona, pero aunque no sea tangible para él porque no la está viendo, es un caso de éxito espiritual bien bonito. Entonces se manifiesta de muchas maneras el éxito en los trabajos, siempre de muchas maneras. Y te das cuenta también cuando la gente te dice, ya entendí. ¿Te explico? O sea, doy un chorro de información. Yo nada más quiero que la persona vaya a ver, y cobro bien barato, la verdad. Yo podría cobrar lo que yo quisiera, pero cobro bien barato. En proporción cobro bien barato. Pero te das cuenta del efecto que tiene porque la persona te lo dice, ya cambié. O te la ves en la calle y te habla y te ve como si fueras un rockstar, ¿no? Porque sabe la persona que lo que hiciste por ella le cambió la vida. ¿Cuántos matrimonios no han ido que se van a querer dejar? Hay gente que se va a querer dejar. Y están enojados uno con otro y hasta se faltaron el respeto. Y les digo, si yo veo amor todavía en la pareja, les digo, está bien, se van a dejar, pero van a hacer un plan terapéutico con lo siguiente. Todos los días se van a saludar, van a ser corteses, atiendan uno al otro, con comida, con la ropa, con lo que ocupen para el trabajo. Cuando se vean, coman juntos, dense comida uno al otro, todo por 15 días. Y cada 3 días, dense un beso en la boca y abrácense. Y a los 15 días ya no se quieren divorciar porque ya se reconciliaron nuevamente. Entonces dicen, Eduardo, ya no nos queremos divorciar. Esa era la intención desde el principio. Y la persona entiende el éxito porque es bien feliz. Entonces, si hay amor siempre en cualquier acto de la persona, yo voy a tener un éxito y que de nuevo no es mío. Soy la persona más humilde, me vas a ver barriendo el consultorio, trapeando, me vas a ver haciendo mandados. Soy la persona más humilde porque al final de cuentas tampoco es mi fuerza. Si es un don de espírita, yo se lo pido al Espíritu Santo. Y lo que sí me ha costado es el tiempo que tengo estudiando, ¿no? Porque estudio todos los días estudio yo. ¿Has tenido algún regalo como agradecimiento? Muchos regalos. ¿Cuál te generó mayor impacto? No, es que todos me pueden generar impacto. Mira, tengo un amigo que quiero mucho, tengo ahorita que no lo veo hace como 6 meses, me pagó muy bien. Es el que más me ha pagado por un trabajo. Y me pagó muy bien porque aunque me hubiera dado un peso, yo no se lo hubiera aceptado. Él no tenía por qué pagarme, estoy bien agradecido con él. Y el compa me pagó y me pagó mucho. Y luego me llevó con otras personas a trabajar. Y yo les decía, ustedes no me tienen que pagar, él ya me pagó. Yo sin ver a mi amigo, como agradecimiento. Pero las nuevas personas también me pagaban y me pagaban bien, ¿me explico? Entonces, eso yo lo veo como un regalo. Pero yo mi consultorio tengo, sin querer queriendo, yo compré una calavera de esas de porcelana. Y llegó muy temprano la paciente y no la pude guardar en el periódico que venía. Entonces me dijo al último, Eduardo, ¿te gustan las calaveras? Sí, le dije, me gustan mucho. Siempre me han gustado, pero no tienen nada que ver con lo que hago. Al día siguiente me mandó esa licenciada del Ministerio Público una calavera anaranjada y un incenciario de calavera. Y como a los 2 días venía una comadre de ella, pues ya no dije yo, ¿cómo lo voy a quitar de aquí? Yo compré la calavera para llevarla de mi casa. Entonces llega la señora y me llega con una calavera verde. Entonces... Ahorita tengo cerca de, ¿qué serán? Como 40, yo creo, más calaveras. Y todos son regalos de personas, pacientes, incluyendo a mis hijos, que me los han regalado como muestra de agradecimiento por lo que hago. En un tiempo me daban pay de guayaba, creían que me gustaba, no me gusta el pay de guayaba. Y me dieron 17 pay de guayaba, no sé por qué. No sé en dónde se fue esa cadenita de recomendaciones. La verdad no me gusta, pero les agradezco un chorro.
Y hay quien me ha regalado perfumes, jabones, o sea, Y al pulseras. Y al contrario, alguien ha venido con malas intenciones. Viene gente con mala intención, bueno, más que venir con mala intención, hay por ejemplo gente que cuando se dieron cuenta de qué es lo que hacía, querían comprobar o querían demostrar que no podía. Y me hablaban mucho de México, hay otras personas también de aquí de Culiacán, pero para mí es muy fácil. Yo le digo, te lo compruebo inmediatamente, pero tú también me tienes que comprobar a mí que lo que tú dices que tú haces me lo compruebas. Y como no pueden, ¿me explico? Entonces, la mala intención la anulas cuando le dices a la gente, te lo puedo demostrar. Y hay gente que incluso viene siendo escéptica o viene incluso con una negación, pero ya que ve el trabajo dice, ¿sabes qué, Eduardo? Es verdad, yo nunca había visto esto. Hay gente que viene, por ejemplo, brujos, lectores de cartas, chamanes, otros consteladores, otro tipo de terapeuta, vienen conmigo y ya cuando me ven trabajar al último, terminan yéndose de mi consultorio y me dicen, maestro, muchas gracias. Porque les doy siempre más. Les doy a veces una referencia para lo que ellos mismos hacen, para que emocionalmente siempre pongan también el vínculo del amor como común denominador en la parte de su trabajo. Y se van y me dicen maestro. Cuando se dan cuenta cómo trabajo, saben que yo no soy el aprendiz, saben que yo soy el maestro. Entonces, que te reconozcan y te digan, maestro, gracias. O que una señora, una muchacha o un joven que esté enojado con sus padres venga y te diga, ¿te puedo dar un abrazo, Eduardo? Y, sí, o sea, está bien bonito. Son miles de regalos los que me han dado a lo largo del tiempo. Ok. ¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que por desconocimiento pues tienen miedo y no se acercan contigo? Pues que no se acerquen. ¿A qué van a venir con miedo? Ok. Quien tiene miedo, que no lo logre. Y que conserve por mucho tiempo su ansiedad, frustración, sus fracasos, que no se atreva a salir de su casa, que no se atreva a decir te amo, que no vengan conmigo. Quien tenga un poquito de valor, al menos un segundo, saque cita y me busque. Porque va a ser tratado de una manera bien humana, bien ética, bien respetuosa y le voy a dar la fuerza que carece. Pero hay personas que vienen o que quieren llegar conmigo con puros rollos mentales. Yo a esas personas no las voy a atender. Yo atiendo a pura persona que tiene una característica especial, que aunque cuando me dé la cita, aunque no me dé el nombre por el WhatsApp o en una llamada, yo estoy viendo que la persona tiene colores muy... porque yo veo a la gente de colores, no veo rostros, pero veo colores muy interesantes o colores que nunca he visto, o si por la persona que me está pidiendo la cita hay una entidad divina, ángel, arcángel, lo que quieras, como lo quieras llamar, que me dice, esa persona es bien especial. Y nomás a veces digo yo, por la curiosidad, digo, le voy a dar cita rápido, porque yo quiero ver por qué me dicen que es especial. Okay. Entonces, funciona así. Pero yo le diría a la gente que si te vas a ir a cualquier terapia y te lo pueden demostrar, esa es. Y yo le puedo mostrar todo lo que yo hago a cualquiera de su propia vida. Entonces, esta es la diferencia. Y eso es lo bonito de lo que hago, es lo que me vuelve transparente. La gente que me conoce y que ya lo ha experimentado se da cuenta que es verdad. ¿Algo que quieras agregar, Eduardo? No, pues simplemente tu pregunta final lo hiciste, que la gente busque siempre una experiencia terapéutica o de sanación que vaya acorde a lo que necesite. Si es en su cabeza, se ocupan que lo escuchen mucho, se ocupan llevarla muy larga a través de una conversación para autodescubrimiento, hagan terapia convencional. Si quieren saber algo real y rápido, tengan cuidado con qué tipo de persona con una capacidad o con un don van a llegar. Hay personas que echan las cartas de verdad, hay personas que hacen trabajos de sanación espirituales que son reales, pero también hay ahorita mucha charlatanería. Entonces hay terapias muy absurdas, hay terapias que tienen que ver con drogas alucinógenas que no sé por qué las hacen, porque terapéuticamente no te cambia nada. Hay una terapia que te meten a sufrir físicamente estados de donde tu cuerpo está en sufrimiento, supuestamente para generar estados alterados de conciencia, y no es verdad. Ninguna droga alucinógena, ni peyote, ayahuasca, té de la conciencia, sapito, medicina, los niños santos. Si no es verdad, huye, porque a veces hay consecuencias muy graves, pues. Y si la experiencia que vives de forma tangible, dices tú, es verdad, yo no le había contado nada a Eduardo, pero lo que me está diciendo es cierto, sí lo hice, sí me pasó, así tose mi papá, por eso se murió mi hermano, o mi hermana así vive y demás, pues haz la experiencia. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir? Invítalos ahí a tus redes o cómo. Ok, me pueden encontrar por TikTok como eduardo.cruz.cons.
en TikTok. Hago videos donde subo, a veces hablo obviamente de cosas de entretenimiento, pero a veces hablo conceptos muy terapéuticos, con videos muy breves. Tengo cerca de 70, yo creo, videos. Yo creo que ya hay ahorita en la suma de todos, yo creo casi a las 1,000,000 de visitas, lo cual es un éxito. Y tengo en YouTube, había empezado y lo tuve que suspender, un canal donde hablo, por ejemplo, de operaciones espirituales, constelo a la distancia para que me vean ahí, pero para ver esos programas de YouTube sí se requiere por lo menos cierto grado de preparación de la persona. No me refiero, por ejemplo, a preparación profesional, ¿no? Porque hablo obviamente muy técnico, pero me refiero con cierto grado de empatía profesional o de sanación, porque si no, no le van a entender o no les va a gustar. Ok. No es para cualquiera. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias por estar aquí, y pues que te encuentren. Gracias a ti por haberme invitado, me caes muy bien, te deseo todo el éxito del mundo y bendiciones. Muchísimas gracias. Jóvenes, pues muchísimas gracias por ver este episodio de Punto y Coma. Invitarlos a que vivan la experiencia. Sinceramente, yo ya la viví y es algo que les va a generar un bien. Muchísimas gracias, síganse suscribiendo y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.